Eventos Canal Capital presenta Feria Internacional del Libro de Bogotá. Hola, bienvenidos a este espacio cultural de Canal Capital. Hoy vamos a tener una combinación explosiva, música y literatura, pues llega a la carpa VIP de Corferias Jeff Dyer. Este británico es el autor de But Beautiful, pero hermoso, un libro que habla de jazz y es considerado por muchos músicos como el único libro de jazz que vale la pena leer. Él va a estar en una conversación con el escritor, traductor, periodista, poeta, mejor dicho, él es Jorge Fondebrider, que viene desde Argentina. Y al final, cuando termine esta gran conversación, vamos a tener lo más esperado, un gran concierto de jazz a cargo de Daniel Correa. Así que esto es Celebración del Jazz. Bienvenidos. Ahí se han ganado, pero se han perdido cosas. Yo creo que parte de la razón por la cual el jazz es tan maravilloso es porque es una música que ante todo ha sido producida por personas negras que por supuesto fueron víctimas de discriminación, de racismo, de este tipo de cosas. Entonces las condiciones en las que ellos tocaban jazz eran muy difíciles, sus vidas eran muy difíciles, sus vidas, digamos que vivían llenas de peligro en cierta medida, sobre todo por la cantidad que tenían, la cantidad de viajes que tenían que hacer. Muchos músicos de jazz se murieron en accidentes de carro, entonces pasaban todas estas cosas. Y bueno, también está todo el tema de la drogadicción, todas estas cosas. Entonces a mí no me queda duda que todos esos elementos jugaron un papel muy importante en darle al jazz esas características que tiene. Entonces sí, se han ganado muchas cosas porque son lugares más accesibles, pero se han perdido muchas cosas también, porque se han perdido esos elementos. Por otro lado, los estándares hoy en día son mucho más altos. Los músicos de jazz, por ejemplo, hoy en día aprenden a tocar jazz en las academias, entonces tienen una calidad técnica impecable, entonces han ganado en ese sentido, pero también se ha perdido en la medida en que pocas personas tocan jazz hoy en día. Antes la gente aprendía de una persona a otra, de aprendiz a maestro, había como toda una tradición en donde Miles Davis aprendió de Charlie Parker, luego Miles Davis le enseñó a otra gente y así. Entonces esto generó una cultura increíble que era muy donde la escena era muy exclusiva, muy atractiva, y eso creo que es algo que se ha perdido. Y claro, es maravilloso poder ir a un concierto o a una sala de conciertos y poder escuchar la música y poder disfrutar un sonido muy limpio, donde no hay ruido de ambiente ni gente hablando, pero hay una cosa muy importante de esta característica no oficial de la música. I think all over the world there cosas are importantes y que de alguna manera están impregnados. Yo creo que cualquier fanático del jazz, la primera vez que entra al Village Vanguard en New York, normalmente no puede otra cosa que emocionarse pensando que por ahí estuvo Bill Evans, que por ahí estuvo Coltrane, que por ahí estuvo prácticamente todo el mundo que debió estar y que sigue teniendo que estar en ese lugar. En cada país hay lugares que contrastan justamente con estos templos. Voy a dar un ejemplo en Estados Unidos. Hay un lugar que es una porquería, que se llama Iridium, donde normalmente, mientras los músicos están tocando, los mozos sirven, hacen mucho ruido, y de pronto a mí me tocó ver a una gran leyenda del piano, Hank Jones, con un trío maravilloso, y viendo cómo un parroquiano iba a pedirle que le tocara el feliz cumpleaños a la mujer que estaba ahí presente, lo cual era una falta de respeto enorme. Quiero decir, están las dos versiones, y están esos locales también donde van los japoneses, sacan fotos, se quedan un set, salen corriendo y vienen más japoneses, se sacan fotos y viene otro set, etcétera, etcétera. Cada país tiene esos templos ideales, tiene estos otros lugares que son para turistas, for export, y luego también tiene esos otros lugares que son equivocadamente lugares de jazz. Por supuesto que esto cambia permanentemente. Jeff seguramente debe haber ido alguna vez a Ronnie Scott, que en su momento en Londres fue una gran institución y ahora es otro tipo de lugar. Absolutely, I agree with all of this. But I mean,
you know, pero a mí me gusta ir a los templos cuando yo viajo, por ejemplo cuando viajo por el sur de Asia, a mí me encanta ir a los templos. Lo único que me gusta más que ir a los templos de jazz es ir a los templos en ruinas, y creo que parte del problema que tienen lugares como el Village Vanguard, y a mí me pasó exactamente lo que a ti, o sea, uno va y uno no solamente va a escuchar la música, uno va como quien va a un lugar de peregrinaje, a visitar el templo, el lugar. El problema de estos templos es que el Village Vanguard, bueno, sí, efectivamente es un templo, pero está un poco en peligro de convertirse o un museo, o lo que es peor, un museo, porque digamos, los museos son lugares donde uno va a morir. No, son lugares que son casi, sí, un mausoleo. Entonces, hoy en día, por ejemplo, cuando yo voy a Nueva York, me impacta mucho la manera como que en la escena, o más bien en la programación del Village Vanguard, nunca hay nada que yo quiera ver. Y si hay algo, es como para ver estos músicos legendarios, Andrew Surrell, que ya está como en sus 70 años, Oliver Lake, que está en sus 70s. Reggie Workman, who's también Reggie Workman, que creo que está en sus 70s. Él tocó, por ejemplo, con Coltrane. Pero, entonces, bueno, es una maravilla saber que hay músicos que están en sus 70s y que todavía están tocando. Yo ya casi voy a cumplir 60, entonces me encanta saber que a los viejitos todavía les den trabajo, pero no es lo mismo. Ellos estaban tocando free jazz, pero me parece que el jazz está volviendo una música antigua, y lo que me impacta mucho es que ese jazz, ese free jazz intenso, revolucionario, el tipo de jazz que supuestamente no le gusta a la gente porque justamente es muy difícil de entender, me parece que hoy en día se ha convertido en el jazz tradicional. I have a question for you, Jeff. Yo tengo la sensación de que este es un momento excepcionalmente bueno para el jazz, porque están pasando cosas muy interesantes con muchos grupos y con muchos solistas. ¿Cuál es tu opinión de lo que pasa ahora en el jazz? Do you know, I bet you're much ¿Sabes qué? Estoy seguro que tú estás mucho mejor informado que yo sobre la escena del jazz, porque yo diría, o sea, para mí, y yo pues como que no sigo la actualidad del jazz tan de cerca hoy por hoy, pero yo no estoy segura si es un buen momento o no, o sea, no sé, me parece que no es justo decir que no, pero, o sea, perdón, pero este señor, ahorita que venían esos tambores tocando, este señor dijo que deberían prohibir los tambores en el mundo, así que estamos aquí frente a una persona de opiniones extremas. Así que, ¿cómo no estar de acuerdo contigo? No, yo creo que después, en mi caso, después de haber sido un gran fanático del jazz, yo como que fui inmadurando con la edad. En lugar de madurar con la edad y pasar del jazz a la música clásica, pasé de oír jazz a oír house y techno. Y a finales de los 90s, esa música estaba desarrollándose y evolucionándose más o menos al mismo ritmo con el que fue evolucionando el jazz en los 50s y 60s. O sea, cada mes había un nuevo subgénero, algo completamente novedoso. Y a principios de los 2000 salió un álbum de Nils Petanolva, un trompetista noruego, con un sonido muy a la Miles Davis. Sin embargo, él estaba haciendo lo que estaba haciendo Miles Davis, como que tomaba lo mejor de la música contemporánea y lo adaptaba, pero en ese momento histórico adaptarlo hubiera querido decir producir techno, drum and bass, este tipo de música electrónica, y yo siento que eso para mí fue quizás el último auge que tuvo el jazz históricamente. Y es más, me parece que llamarlo jazz no es hacerle justicia. La mayoría de la música que me interesa hoy en día tiene elementos de jazz, o sea, por ejemplo, de pronto tiene un trompetista, o es como los Necks, que son solamente piano, bajo y percusión. Pero yo no sé si lo que ellos hacen es verdaderamente jazz, no sé, la verdad, me parece que lo que lo hace buenísimo es que justamente no es algo fácil de categorizar, no es lo que Ryan Gosling tocaba en La La Land, por ejemplo. Pero bueno, por favor, dime tú qué opinas, qué cosas emocionantes te parecen que está pasando en el jazz ahora. La sensación que tengo yo es que hay determinado tipo de
mensajes que fueron internalizados. Después de una época muy conservadora, en donde vía Wynton Marsalis y demás, todos los músicos jóvenes trataban de tocar una música que había sido creada 40 o 50 años antes, probablemente técnicamente en mejores condiciones, pero no hablando ya del presente. Empezó a aparecer una cantidad de músicos que a mi gusto produjeron o están produciendo algunos cambios. Por ejemplo, pienso en un pianista como Craig Taborn, en un pianista como Vijay Iyer, también que trabaja mucho con electrónica, trompetistas como Wadada Leo Smith, un contrabajista como William Parker, que cumple un papel similar al que Charles Mingus tenía en su momento, en los 40, 50 y 60, y bueno, y saxofonistas como Tony Malaby, sin contar una enorme cantidad de músicos europeos y de otros orígenes que realmente están produciendo un cambio muy importante. Un ejemplo muy simple, los músicos de la India, o muchos músicos hijos de indios y radicados en Estados Unidos, en este momento están realmente revolucionando la cosa. Pienso en un gran saxofonista, Rudresh Mahantapa, y yo hablé antes de Vijay Iyer, que es un pianista, gente que realmente está haciendo las cosas muy, muy, muy bien. Franceses hay siempre que hacen las cosas muy bien. Pienso en alguien como, por ejemplo, este acordeonista, Vincent Peirani, que es realmente notable, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa que yo quisiera preguntar, si no te molesta. Por favor, me encanta esta situación de moderador donde ustedes siguieron un solo ahí. No. That was the idea, that was the whole idea. Please, continue. Una de las cosas que a mí más me impresionó en tu libro justamente es la última parte, porque vos estás leyendo el jazz con un montón de categorías que son absolutamente literarias. Citas a George Steiner, citas a T.S. Eliot, citas a una cantidad de autores para de alguna manera acercarte al jazz por un lado donde generalmente ni la crítica ni los que escriben sobre jazz se suelen acercar. ¿Qué te llevó a hacer ese tipo de movimiento? Yo creo que fue porque mi educación, o sea, yo me eduqué, yo estudié literatura inglesa, entonces esos eran los referentes que yo tenía en mi cabeza, y una de las cosas que más me impactó del jazz es las vidas tan increíbles que habían vivido estas personas comparadas con, por ejemplo, la vida de T.S. Eliot o alguien así. Y en particular, la razón por la cual yo hablo de George Steiner en este libro es porque él tiene esta idea, esta noción, y aquí lo voy a citar. Él dice que la tradición de toda forma de arte es la acumulación de críticas llevadas a cabo. Entonces lo que él dice es que las formas de arte evolucionan de manera que la gente toma las críticas o lo que los críticos dijeron y lo adoptan y lo absorben y adaptan la forma de arte, y entonces a mí eso me ayudó mucho a entender cómo iban evolucionando las formas artísticas. Eso me sirvió como marco de referencia. Me encantaría volver a lo que estabas diciendo justo antes de eso, volver a hablar sobre la música electrónica. A mí me parece que ha habido una especie de efecto colateral muy interesante que también tiene que ver con lo de Steiner, y es que lo que hace la gente nueva altera también la manera como uno ve a sus predecesores. Por ejemplo, yo fui perdiendo el interés en el jazz más clásico y me empezó a gustar más la música electrónica. Y digamos que cuando a mí me gustaba el jazz clásico, por decirlo así, al igual que muchas personas, a mí me parecía una tragedia que en los años 70 Miles Davis se hubiera metido a hacer cosas electrónicas. Me parecía un desastre. Y lo que fue pasando con el tiempo es que a medida que la música electrónica se volvió tan dominante a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI, esa música medio electrónica de los años 70 de Miles Davis me empezó a sonar tan contemporánea y tan interesante. Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, la única música que yo escucho de Miles Davis es esa música de los años 70. Y a mí me parece que es algo positivo, porque me parece que la música que ellos estaban haciendo era casi que como una sesión de
jam he sort of que went- empezó until he ran out of steam in the mid-70s. Miles Davis a principios that de los is- you 70 just don't know y what era la they're misma gonna sesión do. que se Now- prolongó hasta now- mediados de los I wonder 70 how hasta que you se feel quedó sin about- energía. what do you Pero feel now about no sé, déjame that, que yo te pregunte a ti, por ejemplo, electric ¿tú music qué that opinas de esa Miles música made from, electrónica de Miles In a Davis que Silent Way hizo onwards? él desde A Silent Way y en sus otros álbumes? La sensación que tengo yo es que Miles Davis era alguien que tenía el oído puesto muy claramente en la época que le tocaba vivir y en más de una oportunidad unos pasos adelante que el resto de la gente. Él escuchó en un determinado momento que la música electrónica empezaba a ser cada vez más importante, que el rock empezaba a ser cada vez más importante. De hecho, ahora sabemos que hay, por ejemplo, puede parecer ridículo, pero hay documentos que prueban que en un determinado momento Miles Davis había hablado con Hendrix de tocar juntos y de hecho de llamarlo a Paul McCartney para hacer una especie de supergrupo. Vale decir, siempre tuvo el oído puesto en algún lugar así. En un momento dijo algo en su autobiografía que a la gente le escandalizó, que dijo, Duke Ellington hoy en día es Prince. Y realmente esa comparación a los ortodoxos, por supuesto, les molestó, pero a él no le molestó, como tampoco le molestó ya si al final acercarse también al doo-wop, acercarse a otras formas musicales que el jazz también se iba a comer, llegado el caso. Bien, quiero hacer una pausa aquí un momento. Nada más los corto como un aplauso de público. Podríamos aplaudirlos nada más como like an exercise. No, pero creo que es un buen momento, promediando esta charla, justamente para interpretar o leer un poco de lo que ocurre en esto que mencionabas, Jorge, de los recursos con los que aborda el jazz en este libro fantástico, But Beautiful, pero hermoso. Que está el fondo, que lo pueden comprar y que muy gustosamente les va a firmar. Así es. Aunque probablemente se haga simultáneamente la firma con el concierto porque tenemos logística de tiempo súper apretada. Pero me parece que es muy útil y muy importante que se escuche un poco cómo ocurre ese tratamiento del jazz con elementos literarios que en el fondo, de manera formal, la manera más radical que ocurre es que esta especie de perfiles, de viñetas de grandes músicos del jazz, una selección bastante extraña y particular, acude netamente a, digamos, ese gran paso de la imaginación, que es la ficción, que es inventar lo que pudo haber sido el micromomento de una cosa que sí se sabe que ocurrió y que se tiene documentada, y es que Lester Young terminó siendo reclutado en el ejército y terminó sufriendo muchísimo. Y aquí hay una especie de pequeña especulación literaria de en qué consistió ese sufrimiento. Yo calculé la lectura, dura nada más 2 minutos y medio, pero me parece que para que se terminen de antojar de esta maravillosa aproximación a la música en general, esta escena es como brutal. And I think es una escena sobre el peligro, lo que hablabas al principio, el riesgo del músico, pero también es una escena sobre el racismo, es una escena sobre la coyuntura histórica norteamericana. Así que al final de la escena, que es una escena en la que Lester Young básicamente se mete en problemas con su lieutenant, me gustaría que retomaran esos elementos como de contexto histórico de los 30s y de los 40s y de cómo es como imposible de pensar la vida, la relación con las drogas de estos sujetos sin esa amalgama histórica que estaba encima de ellos, ¿no? Entonces, el hombre está ahí en el ejército, viene un teniente a revisar la letrina y pasa esto, que obviamente quién sabe si ocurrió o no, pero no importa, quizás es más significativo así. Revista. El teniente Ryan corrió a abrir su taquilla, miró dentro y golpeó con el bastón. La fotografía pegada en el interior de la puerta, la cara sonriente de una mujer. You probably shouldn't listen to we're gonna make mad the translator, so you should listen to the Spanish, to the sound of your Spanish. ¿Es tu taquilla, Young? Sí, mi teniente. ¿Y has colgado tú la foto, Young? Sí, mi teniente. ¿Notas algo en esta mujer, Young? Mi teniente. ¿No te llama nada la atención esta mujer que tienes aquí, Young? Sí, mi teniente. Lleva una flor en el pelo. ¿Nada más? Mi teniente. A mí me parece una mujer blanca, Young. Una mujer blanca. ¿A ti también? Sí, mi teniente. ¿Y te parece correcto que un soldado negro tenga una foto de una blanca en su taquilla?
Lester clavó la vista en el suelo. Vio las botas de Ryan todavía más pegadas a él, rozándole los dedos. Otra vaharada en las narices. ¿Me oyes, Young, mi teniente? ¿Estás casado, Young, mi teniente? Pero en lugar de una fotografía de tu mujer, prefieres tener una foto de una blanca para poder pensar en ella cuando te la cascas por la noche. Es mi mujer. Lo dijo lo más quedo que pudo, esperando despojar la declaración de cualquier posible ofensa, pero la carga del hecho en sí le confería el tono desafiante de un desacato. Es mi mujer, mi teniente. Es mi mujer, mi teniente. Retira la foto, Young, mi teniente. Ahora mismo, Young. Ryan, el teniente, permaneció donde estaba. Para alcanzar la taquilla, Lester lo rodeó como una columna, cogió la cara de su mujer por la oreja y arrancó la cinta adhesiva de metal hasta que rasgó la foto, que se convirtió en un puente de papel tendido entre sus dedos y la taquilla. La dejó colgar de su mano. Arrúgala y tírala a la papelera. Sí, mi teniente. En lugar de la descarga de adrenalina que normalmente experimentaba cuando humillaba a sus reclutas, Ryan sintió lo contrario. Se había humillado delante de toda la compañía. La expresión de Young había estado tan desprovista de orgullo y amor propio, tan vacía de todo salvo pena, que de pronto Ryan se preguntó si la obediencia cobarde de los esclavos sería una forma de protesta, de desafío. Se sintió sucio y por eso odió a Young más que nunca. Le ocurría algo similar con las mujeres. Cuando se echaban a llorar era cuando más ganas tenía de pegarles. Antes humillar a Young le habría bastado, ahora quería destruirlo. Nunca se había topado con un hombre con menos fuerza, pero convertía la idea de la fuerza y todo lo relacionado con ella en irrelevante, en tonterías. Rebeldes, cabecillas y amotinados, a todos ellos podía responderse. Atacaban al ejército de frente, jugaban según sus normas. Pero muy fuerte que fueras, el ejército podía doblegarte. Pero la debilidad, ante eso el ejército era impotente porque destruía la idea misma de oposición, que era la base de la fuerza. Lo único que podías hacer con los débiles era infligirles dolor. Y Young iba a sufrir lo suyo. You remember the scene, of course. Do you remember this? Sure, and I'd love to say something Por about that. supuesto, y me encantaría decir algo al respecto, si está bien. You know, when I wrote this book, Mira, cuando yo escribí este libro, there weren't so many jazz books to no draw. había tantos libros sobre jazz, no había tantos libros que me sirvieran de base o de inspiración. Y en esa época no existía el Internet. Y hoy por hoy, pues claro, tenemos todas esas grabaciones de audio sobre todas estas personas sobre las que escribí. Y con respecto a Lester Young, hoy en día me doy cuenta que lo retraté de una manera mucho más débil y más frágil de lo que era en realidad. Porque cuando ustedes escuchan estas grabaciones, pues como que simplemente es una persona como la que eran todos ellos al principio, ¿no? Y tenía un temperamento como un poco como el de Miles Davis, donde decía un montón de groserías y a todo el mundo le decía que era un hijo de puta. Sin embargo, Lester Young era un tipo bastante suave. Y la verdad es que yo escribí este libro porque como yo no entendía muy bien la música, yo francamente quería entender mejor y conocer más sobre las experiencias que habían vivido, pero en ese entonces como no había tanta información disponible, pues nos tocaba investigar. Pero como hoy existe el Internet, es decir, si yo hoy en día, si me interesara tanto el jazz hoy en día como me interesaba en ese entonces, no hubiera tenido que escribir el libro, porque hoy por hoy toda esa información está en Internet. Por ejemplo, uno se puede meter en Internet y puede encontrar una descripción detalladísima de Don Cherry, de su primer encuentro con Albert Ayler, y es increíble. Don Cherry empieza diciendo: yo estaba en Copenhague, estaba tocando con Sonny Rollins, y ya, o sea, ya estamos en ese ámbito mítico de titanes, ¿no? En fin, lo que les quería decir es que hoy en día esa misma ansiedad de conocimiento que yo tenía en ese entonces, hoy simplemente está satisfecha por toda la información que está en Internet. ¿Quisieras agregar algo? No, Jorge, lo que te pregunta Jeff, pero también como la lectura de esta escena en el sentido estricto del riesgo y de, así sea una decisión de debilitar a un personaje que en realidad podía tener
más presencia fuerte. Pero además de eso, ¿cómo lees esta escena? Primero, no creo que la escena haya sido debilitar a un personaje, porque si uno lee un montón de autobiografías, les doy un ejemplo muy simple. Dizzy Gillespie era un trompetista, pero componía muchas veces en el piano. Una vez de gira en el sur, unos sureños le dijeron que tocara una canción y él dijo que él no tocaba piano. Le dijeron, pero estás tocando el piano, no nos gusta que los negros nos tomen el pelo. Dice, yo soy trompetista. Ah, sos trompetista. Y directamente le rompieron los labios a trompadas. No nos olvidemos de escenas dentro de esta misma historia, como la de Bessie Smith muriéndose de una peritonitis porque no la atienden en un hospital de blancos. No nos olvidemos de las humillaciones de músicos absolutamente extraordinarios y terriblemente cultivados que tuvieron que soportar a bestias. Hay una escena en el libro que a mí me impactó terriblemente también. Mi músico favorito siempre, de todas las épocas, es Thelonious Monk. Él hizo un retrato de Thelonious Monk absolutamente brillante. Y hay una escena en el libro en donde Thelonious Monk, que tenía una suerte de autismo y se quedaba a veces quieto, sin hablar, etcétera, al no responderle a unos policías que le están diciendo que baje de un auto por un error absolutamente ridículo, le empiezan a pegar en las manos con un palo para que suelte el volante y baje. Y estaba la condesa Nika de Koenigsbatter, que era una especie de gran patrona de los jazzman. En la casa de él murió Charlie Parker, por ejemplo, la casa de ella protegió a muchísimos músicos y muy particularmente a Monk. Y ella gritando, no le peguen, es un pianista, y los tipos destrozándole las manos. Quiero decir, no son escenas que en última instancia enaltezcan demasiado a la cultura norteamericana, o por lo menos a los que se supone que manejan la cultura en los Estados Unidos, y son escenas que tienen que ver hasta cierto punto, y si se me perdona el puente, qué sé yo, ¿qué es cuando vemos en la televisión algo que pasa prácticamente a diario de unos policías pegándole a negros solamente porque son negros, solamente porque son pobres? Lo peor acá es que se trata de grandes artistas y nosotros hoy lo sabemos y nos duele todavía mucho más y nos indigna mucho más todavía. Yeah, there is quite a lot of violence in the book. A ver, yo diría que sí hay unos episodios violentos en el libro y justamente para explicar lo que tú estás describiendo, pero yo creo que tú estás tocando un tema interesante aquí, es el estatus que tenían los músicos de jazz en ese entonces, y hoy en día estoy mucho más consciente de eso porque acabo de escribir al respecto para el New York Times. Me parece que ellos tenían un estatus como de 3 niveles. En primer lugar, como ellos eran negros en Estados Unidos, eso quería decir que eran como ciudadanos de segunda categoría o de tercera categoría. Por otro lado, para el público general norteamericano, eran grandes artistas, entonces había esa dicotomía. Por otro lado, cuando iban a Europa no los trataban como ciudadanos de segunda categoría porque allá no había racismo, sino que los trataban como grandes artistas. Pero más allá de eso, había toda una mitología que hacía que los trataran como dioses, o sea, como verdaderos dioses, pero lo extraordinario es que no eran dioses a quienes uno no tenía acceso, eran dioses que andaban por ahí, por las calles, porque ellos, a pesar de ser grandes músicos, no tocaban en superestadios, sino en lugares chiquiticos. Entonces era un panorama rarísimo donde coexistían todos estos elementos todo el tiempo, y yo creo que esta es una de las cosas que los afectó tanto psicológicamente. Es muy conmovedor para mí saber que, por ejemplo, Ben Webster pasó la última década de su vida viviendo en Copenhague, y es maravilloso saber que hay una calle en Copenhague que se llama Ben Webster, la calle Ben Webster. O sea, me parece tan bonito, me parece que hay un aspecto glorioso en todo eso. Voy a hacerte la última pregunta simplemente para cerrar el conversatorio, y es una pregunta doble y tiene que ver con lo que tú decías, Jorge. Te quiero preguntar por el papel de las mujeres en la historia del jazz, que no fueron protagonistas, pero por ejemplo mencionaste a la condesa, que fue una celebridad.
Ahora, ustedes hablaron de esto un poquito al principio, pero me gustaría que lo hablaran un poco más. Por ejemplo, ¿me pueden hablar del papel que tuvieron las drogas en la escena del jazz? Bueno, espero una de las dos. Respuesta, voy a ser muy breve. Con respecto a las mujeres en el jazz, yo creo que esto pasó porque hasta hace poco y en ese periodo del jazz que yo estudio en mi libro, la mayoría de las mujeres músicas de jazz eran cantantes, y para mí el jazz más que todo es una música instrumental. Por supuesto que me encanta Billie Holiday, pero nunca me ha interesado tanto el jazz cantado. O sea, a mí me encantan las voces en la música clásica india, pero no tanto en el jazz. El tema con las drogas es que era un tema tan endémico que lo que las drogas hicieron es que, bueno, por un lado, como que la presión de grupo hacía que todo el mundo metiera drogas, y la influencia de Charlie Parker era tal que la gente pensaba, bueno, pues si yo consumo drogas voy a ser más como Charlie Parker. Eso por un lado. Y por otro lado, o sea, toda esta gente estaba viviendo unas vidas absolutamente horrendas, o sea, vivían en una agonía tal. Por ejemplo, Charlie Hayden logró no meterse en las drogas, Don Cherry nunca se metió en las drogas, pero digamos que era muy difícil no meterse en las drogas. Jazz es una música que, por otro lado, no era 100% respetable, y esto es otro aspecto que tiene que ver con este estatus tan distinto que tenían, y es que, o tan particular que tenían, y es que como no era una música respetada, la situación de ellos era muy complicada. La parte tiene que ver con las mujeres. A mí sí me gustan muchas mujeres que en el jazz, por distintas razones. Por ejemplo, yo hablé antes de Thelonious Monk. Thelonious Monk consiguió grabar en Blue Note porque lo recomendó Mary Lou Williams, una extraordinaria pianista de una generación anterior. Actualmente hay una grandísima pianista también que se llama Jerry Allen. En su momento hubo una big band fabulosa que era la de Toshiko Akiyoshi, o también Carla Bley, gran compositora, gran música en general. O sea, hay muchas mujeres que aparte de ser cantantes son grandísimas intérpretes de jazz. La segunda parte de la cuestión, bueno, realmente yo creo que escuchar jazz en vivo es una de las mejores cosas que uno puede hacer con los pantalones puestos. Esto implica que escuchar los discos es fantástico, pero escuchar a los músicos en vivo, uno ve realmente, es como si uno estuviera viendo cómo se pinta un cuadro y cómo en un determinado momento ese cuadro es perfecto o alcanza un momento de perfección para después decaer en otra cosa. Hay toda una cuota de sufrimiento en todo eso, y hay también una manera de comprender cómo funciona todo esto. Los estadounidenses, o muchos estadounidenses, no se dieron cuenta, creo, por eso de que mezclan la idea de arte y entretenimiento que van juntas, que el jazz es la música clásica que ellos le legan al siglo XX, probablemente mucho más importante que otras músicas clásicas que son simplemente copias de músicas del pasado y que no son tan interesantes. Que un país pueda decir que tuvo un Duke Ellington, por ejemplo, es un motivo de orgullo gigantesco, merece estar en todas las estampillas del mundo. Pero como esto mismo, no necesariamente todos los vivimos de la misma manera, cuando estos músicos vienen a nuestros países, nosotros los vemos con auténtica devoción, nosotros nos quedamos mudos. Yo recuerdo una vez en París, la primera vez que escuché a Randy Weston, yo no podía creer estar delante de Randy Weston, uno de los más grandes pianistas de siempre, Tommy Flanagan, gente así que uno dice, no puede ser que realmente estos semidioses sean tan carnales y al mismo tiempo tan próximos a nosotros, y sin que lo sepan probablemente estén haciendo que nuestras vidas sean tanto más felices y tanto más mejores, si se puede decir así, de lo que eran antes de que existiera esta música. Hay que escuchar jazz. Jeff, you want to say something else? Some final note? ¿Quieres hacer un comentario final o algo? Bueno, No hablaste de las drogas, oye. But I don't think he's going to elaborate about No, it. creo que no va a hablar sobre las drogas. So in this confusion, A ver, un momento. Aprovechamos este momento de confusión para cerrar el conversatorio, lo cual es una buena oportunidad para cerrar. nos habían puesto estrictamente las 7:15, así que muchas gracias. El libro está para la venta atrás, es un libro maravilloso,
Es un libro sobre jazz, pero en realidad a través del jazz es un libro sobre la vida humana misma. Muchas gracias. Esta es la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Vamos a una pausa y ya volvemos. Ya regresamos con Feria Internacional del Libro de Bogotá. Agéndate con Canal Capital y lo más destacado de la Filbo. Esta es nuestra programación por streaming en directo este sábado 6 de mayo, 10:30 de la mañana. Concierto de María del Sol Peralta y Canta Claro. Un recorrido musical por toda su colección de libros y discos. 12 del mediodía. Diana Uribe hará un recorrido por la historia y el elogio de la contracultura. 2 de la tarde. Fernando Vallejo y William Ospina en la presentación de Las bolas de Cavendish. Todavía no es el apocalipsis. 4 de la tarde. Piero, el autor de Mi Viejo, conversa en una entrevista cantada sobre su trayectoria artística. 6:30 de la tarde. Andrés Cepeda presenta su libro 1000 canciones que cantarte. Recuerda visitar www.conexioncapital.co. Somos el canal de la Filbo. Somos Canal Capital. Ustedes y nosotros, juntos por la buena salud. Al aire libre, actividad física para una vida saludable. Somos Canal Capital. ¿Eres seguidor de nuestra cuenta de Facebook? Facebook.com/Canal Capital Oficial. Entonces no te puedes perder los eventos que transmitiremos este sábado 6 de mayo por nuestro Facebook Live. Iniciamos a las 2 de la tarde con el polémico escritor Fernando Vallejo, quien junto con William Ospina harán la presentación de Las bolas de Cavendish. Todavía no es el apocalipsis. Luego, a las 4 de la tarde, Piero, el autor de Mi Viejo, conversa en entrevista cantada sobre su trayectoria artística. Más adelante, 6:30 de la tarde, Andrés Cepeda presenta su libro 1000 canciones que cantarte. Los mejores Facebook Live están en Canal Capital. Yo le traigo una pequeña dosis de Bogotá. Conociendo a Bogotá con historias contadas en lenguaje urbano. Dosis de felicidad, día, dosis de felicidad. Eso es Rap Capital. Videoclips que nos cuentan historias de los lugares más comunes y transitados de nuestra ciudad. Esta es mi ciudad, Bogotá, donde la gente suele estar. Cultura, música y entretenimiento en nuestra programación. Día es un símbolo de vida. Somos Canal Capital. 8 sucede actuales en la antigua penitenciaría. ¿Sabe usted si será posible legalizar plataformas como Uber? Es regular algo intangible, entonces. Que es un intangible, exactamente. ¿Usted entiende qué es la justicia transicional? La justicia transicional se ha pensado como la relación de 4 derechos fundamentales, que son los derechos de las víctimas: el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, a la reparación y a la no repetición. Todos los temas que la ciudadanía debe comprender están en La Pepa. Con diferentes expertos le explicamos los temas más importantes de Bogotá y de Colombia. Una alianza entre lasillavacía.com y Canal Capital. Tenemos imágenes en este momento del Sirirí de Canal Capital. El Sirirí Capital transmite en directo lo que sucede en la ciudad. Bogotá desde otros ángulos. Somos Canal Capital.
Ustedes y nosotros, juntos por la buena salud. Al aire libre, actividad física para una vida saludable. Somos Canal Capital. ¿Eres seguidor de nuestra cuenta de Facebook? Facebook.com/Canal Capital Oficial. Entonces no te puedes perder los eventos que transmitiremos este sábado 6 de mayo por nuestro Facebook Live. Iniciamos a las 2 de la tarde con el polémico escritor Fernando Vallejo, quien junto con William Ospina harán la presentación de las bolas de Cavendish. Todavía no es el apocalipsis. Luego, a las 4 de la tarde, Piero, el autor de Mi Viejo, conversa en entrevista cantada sobre su trayectoria artística. Más adelante, 6:30 de la tarde, Andrés Cepeda presenta su libro 1000 canciones que cantarte. Los mejores Facebook Live están en Canal Capital. Seguimos con Feria Internacional del Libro de Bogotá. Continuamos con Celebración del Jazz. Ahora vamos con un concierto de jazz a cargo de Daniel Correa. Monk, co-creador del bebop, y este es un arreglo en un ritmo colombiano de porro. Así llega Bot, In Walked Bot. Axel Chamber en guitarra, por favor.
Gracias, somos Barrio Libre. Barrio Libre. Edgar Gómez en bajo, por favor. Continuar con un tema de Charlie Parker, Billy's Bounce Blues. Axel Chamber.
Muchas gracias, Barrio Libre, Charlie Parker, Phyllis Bounce, algo de blues. Con un tema, los primeros años del jazz, Juan Tisol, trombonista de la orquesta de Duke Ellington, Caravana.
Edgar Gómez, bajo. Gracias, Barrio Libre. Un tema de John Coltrane, Mr. Pissy.
Muchas gracias. Axel Chamber en guitarra. Edgar Gómez en bajo. Bucaramanga. Mi nombre es Daniel Correa. Somos Barrio Libre. Nos encuentran en YouTube. Tenemos nuestro disco que se llama Barrio Libre.
Y bueno, vamos a ir terminando con un par de temillas más, a ver qué hay por aquí. Bueno, vamos a tocar un tema original. Compusimos con un amigo, gran saxofonista, para mí de lo mejor que tiene este país, es saxofón tenor, Francisco Pacho Dávila. Actualmente está viviendo en la ciudad en Berlín, en Alemania. Gran amigo Pachito, compusimos esta canción junto con un contrabajista Héctor Marín en una sesión y se llama Sombras de Siboney y es una reminiscencia un poco de los boleros, cosas que nos gustaban y que oían quizá nuestros padres y están ahí en el inconsciente. Sombras de Siboney.
Muchísimas gracias, Edgar Gómez, Axel Chamber. Mi nombre es Daniel Correa, Barrio Libre. Gracias a Giuseppe, a la feria, a la cámara. Hasta la próxima. Vamos a despedir con un tema original. Compuse hace unos 11 años, cuando estaba graduándome de la universidad, un fandango jazz colombiano. Funny.
Muchísimas gracias, hasta la próxima, Barrio Libre. Y esto fue Celebración del Jazz desde la carpa VIP de Corferias. No olviden que este es el evento cultural más importante de Colombia y nosotros, Canal Capital, somos el canal oficial de la Filbo 2017. Hasta pronto. Eventos Canal Capital presentó Feria Internacional del Libro de Bogotá.